septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Íñigo Salvador, el Procurador General del Estado, la reparación integral de Odebrecht al Estado ecuatoriano, que debe incluir la reparación, además del aspecto económico, la información detallada, precisa acerca del funcionamiento de la red de corrupción que se empoderó de la contratación pública. ¿Debe Odebrecht, por el pago de multas, seguir operando también en Ecuador? Lo vamos a analizar. Además estará con nosotros Gabriel Guzmán, el presidente de la Comunidad de Alojamientos Temporales del Ecuador. La ministra de Turismo expidió un reglamento de alojamiento turístico en inmuebles privados que establece una espesa tramitología. ¿Viola o pone en orden una actividad privada? Vamos a analizarlo. Y Enrique Pita, el vicepresidente del CNE, estará acá para hablar sobre las reformas electorales para las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas. Un necesario cambio a las reglas del Estado candidato que impuso una agrupación política monopólica que volvió disfuncional al entero régimen democrático. Lo conversamos. La ex asesora del despacho presidencial, Laura Terán, detalló en su testimonio anticipado las fechas, los nombres de los archivos que le dispusieron crear para ordenar los cobros y pagos para las campañas electorales de Alianza País y para otros gastos. Terán habló también que el fondo solidario creado en la presidencia también se alimentaba de dineros ilícitos. Para hoy está prevista la declaración de Pamela Martínez. En el testimonio anticipado que rindió este domingo, la ex asistente del despacho presidencial, Laura Terán, contó en detalle sobre todos los archivos de cobros y pagos que ella manejó por disposición de su jefa, la entonces asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez. El primero se le encargó a propósito de la campaña electoral para la consulta popular de 2011, cuando se reestructuró la justicia y se creó la ley de comunicación. Laura Terán creó el archivo Victoria Andrade Listado. Aquí registraba movimientos financieros de la campaña, códigos que identifiquen a las autoridades y a las empresas que aportaban. Esta información era reservada y debía guardarla en una flash memory o dispositivo externo. En adelante se crearían nuevos archivos para todas las campañas venideras. Terán cuenta que en 2012, Martínez le dispuso crear el archivo Victoria Andrade II. Ahí registró los cobros y pagos para la campaña presidencial con la que Rafael Correa logró la reelección en 2013, en binomio con Jorge Glass. El nombre de ese archivo luego cambió a Victoria II. Y a finales del año 2012 creó el archivo Victoria 3 LT o Laura Terán, en cambio para registrar los movimientos financieros de las elecciones seccionales. En su testimonio relató que la denominación de los archivos fue cambiando hasta que le dispusieron identificarlo como verde, y el último que manejó se llamó Verde Final, en referencia al color característico de Alianza País. La procesada además informó que todos estos archivos tenían un valor, al que llamaban total disponible, que eran los fondos remanentes que quedaban después de cada campaña. Ese dinero era depositado en el archivo Fondo de Solidaridad FS, que permaneció activo desde 2011 hasta 2016. En inicio receptaban aportes voluntarios, pero luego este fondo se alimentó de lo que quedaba de las campañas. Laura Terán contó que de ese fondo salieron los $6,000 que le prestaron a Rafael Correa en mayo de 2014. Terán concluyó aclarando que el dinero no se movía únicamente en las campañas electorales, sino también para otros pagos permanentes como la seguridad civil y los denominados servicios jurídicos verdes. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. La Procuraduría General del Estado, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, la Fiscalía General y la Contraloría General del Estado son los representantes del Ecuador para la reparación integral de Odebrecht. El grupo de autoridades ofrece un proceso con estándares internacionales y un marco de transparencia con apertura a los medios de comunicación. El representante de la compañía para América Latina asistió el 10 de julio a la reunión de inicio del proceso reparatorio. Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días,
¿Qué aspectos componen la reparación integral al país? Nuestra legislación ecuatoriana, el marco normativo del país, prevé el resarcimiento de dos tipos de daños, los daños materiales y los daños inmateriales. Dentro de los daños materiales tenemos las clásicas categorías de daño emergente y lucro cesante. Dentro del daño inmaterial hemos postulado que la empresa Odebrecht debería resarcir al Estado ecuatoriano todo lo referente al daño que ha causado en el ámbito social, en todo lo que tiene que ver con la pérdida de credibilidad que los ecuatorianos experimentan frente a sus instituciones, frente a sus gobernantes. De modo que en el proceso que estamos llevando adelante con la compañía Odebrecht, lo que estamos buscando es justamente ponernos de acuerdo sobre, en primer lugar, cuáles son los rubros indemnizatorios, para más adelante ya sobre la base de información que nos encontramos recaudando de todas las autoridades gubernamentales que han contratado con el Estado y que han contratado con Odebrecht y que además están realizando actividades de control, poder entrar ya al tema de la cuantificación de ese daño. ¿Y cuánto tiempo más o menos prevén ustedes que les tome aquello, el definir un monto? En realidad queremos tomarnos las cosas con calma porque la recopilación de la información está resultando un poco menos fácil de lo que habíamos pensado. El plazo que nos hemos puesto, es un plazo referencial, es antes de fin de año. La Procuraduría, como acusador particular en el caso Sobornos 2012-2016, no acusa a Odebrecht, uno de los principales aportantes. ¿Por qué? Si entre los 24 acusados hay 11 contratistas del Estado. La Procuraduría General del Estado tiene la facultad de presentar acusación particular, pero puede hacerlo solo exclusivamente de aquellas personas que han sido vinculadas por la Fiscalía al proceso de investigación por parte de la Fiscalía y luego instrucción fiscal. Como nosotros no hemos encontrado en la lista de vinculados a la compañía Odebrecht, no hemos podido presentar acusación particular contra ella. Fernando Villavicencio, acusador particular de Odebrecht en el caso Sobornos 2012-2016, impugna su presencia, procurador, en el proceso de reparación integral. Escuchemos qué es lo que dice. Ahora lo que están pactando es un perdón mayor que el de Correa, con Moreno a la cabeza, para que vuelva a Odebrecht. El señor Procurador General del Estado no tiene la capacidad ética ni la independencia para liderar un proceso de negociación con Odebrecht, porque él, como funcionario de la refinería del Pacífico, fue quien validó la contratación de la empresa Worley Parsons, como está aquí, y aquí están los documentos con su firma, donde señala que él fue quien dio informes favorables para contratar a Worley Parsons, la empresa que hizo los estudios con el Grupo Azul para la construcción del acueducto La Esperanza por parte de la multinacional Odebrecht. Usted era asesor legal externo de la refinería del Pacífico y ese contrato de Odebrecht forma parte del caso de asociación ilícita. ¿Por qué razón, procurador, usted no ha considerado excusarse? A ver, en primer lugar yo quisiera aclarar dos de las mentiras que dice el señor Villavicencio. La primera, no se está pactando el regreso de Odebrecht. Las conversaciones que estamos teniendo con la compañía a lo que tienden es al pago de una indemnización por los daños causados a raíz de los actos corruptos de la empresa Odebrecht. Número uno. Por lo tanto, no se está pactando el regreso de Odebrecht. Número dos. El señor Villavicencio, no sé si de mala fe o por pura ignorancia, quiero creer que es lo segundo, confunde las cosas. Yo he sido abogado en el pasado, asesor externo de Refinería del Pacífico. El contrato que yo revisé era el contrato de asesoría para el gerenciamiento de la Refinería del Pacífico. Ese contrato no tiene nada que ver con el que él menciona de construcción del acueducto La Esperanza. Son dos contratos distintos. En el contrato del acueducto La Esperanza yo no tuve nada que ver, ni siquiera lo he revisado. En segundo lugar, el señor Villavicencio, al parecer por ignorancia, confunde
la empresa Odebrecht con la empresa Worley Parsons, durante mi trabajo como asesor de refinería del Pacífico, asesor externo, contratado por concurso para realizar asesoría externa a varios de los contratos, jamás tuve nada que ver con Odebrecht. De modo que mi vocería en el proceso de conversación con la empresa Odebrecht respecto del pago de la indemnización no se ve de ninguna manera afectada por el hecho de que yo en el pasado haya sido asesor externo de Refinería del Pacífico. Si a eso le añadimos, y que el señor Villavicencio por favor tome en cuenta esto, que la supuesta limitación ética que yo tendría por haber revisado el contrato de Worley Parsons me impide participar en el proceso de indemnización de Odebrecht, fíjese en la acusación particular que acabo de presentar. En la acusación particular en el caso Sobornos 2012-2016, uno de los indicados es el señor William Phillips, de la empresa Azul. Con esa empresa Azul, para Refinería de Esmeraldas, no para Refinería del Pacífico, fue que la compañía Worley Parsons tercerizó los servicios de fiscalización del contrato de potencialización de la Refinería del Pacífico. Y sin embargo, lo estoy acusando. ¿Dónde está mi incapacidad ética? Procurador, en enero del 2017 se conoció de un acuerdo de reparación entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Odebrecht. Han transcurrido cerca de 3 años. Ese acuerdo permitió conocer parcialmente los sobornos de Odebrecht al gobierno de Rafael Correa. Los exfiscales Galo Chiriboga y Carlos Vaca viajaron al Brasil y lograron a su vez un acuerdo cuyos términos fueron secretos. ¿Conoce usted detalles de ese acuerdo? ¿Fue solo informativo? ¿Hubo cooperación eficaz? ¿Se excluyó la reparación integral? ¿Tiene información sobre eso? A ese respecto lo único que puedo decir es que varios de los funcionarios de Odebrecht que participaron en los actos ilícitos en el Ecuador han prestado su colaboración eficaz desde el Brasil. Ellos ya están purgando penas en el Brasil, penas, entiendo, atenuadas justamente en razón de la cooperación eficaz. Algunos de esos funcionarios han rendido o van a rendir sus testimonios dentro del proceso Sobornos 2012-2016. Cuando esa prueba esté incorporada dentro del expediente de la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado la utilizará para sustentar su acusación particular. La reparación integral, como su nombre lo indica, contiene aspectos penales y civiles. La que ustedes están negociando con Odebrecht, procurador, usted acaba de decir, no implica el retorno o la permanencia de Odebrecht en el país, pero tampoco lo descarta, ¿o sí? Mire, yo no entro en la discusión, no me corresponde, no está bajo mis facultades de si la compañía Odebrecht entra o no entra en el futuro en el país. Lo que yo sí le puedo decir es que el proceso en el que yo me encuentro involucrado como vocero de las autoridades que participan en la conversación con Odebrecht es que solamente tratará sobre la indemnización. Entiendo que en el futuro, en las próximas horas, el señor presidente de la República hará una declaración a ese respecto. Odebrecht no retornará al Ecuador y el proceso en el que estoy encabezando no trata sobre eso, definitivamente. En resumen, procurador, la reparación integral incluiría desde disculpas públicas hasta multas por coimas y sobreprecios y cooperación eficaz en lo penal, pero ¿a cambio de qué? Como le acabo de explicar, entiendo que a cambio de una atenuación en las penas que han sufrido los ejecutivos de Odebrecht y que las están purgando en Brasil. Que quede completamente descartado. Odebrecht no regresará al Ecuador, por lo menos no como resultado de estas conversaciones que estamos teniendo, exclusivamente para el efecto de obtener una indemnización. Una indemnización que lo único que pretende es adelantar los momentos, porque tarde o temprano, como resultado de los procesos penales
y contenciosos administrativos por las glosas impuestas por la Contraloría General del Estado, de todas maneras la compañía Odebrecht tendrá que pagar una indemnización. Lo que se está haciendo es adelantar ese momento, más adelante se hará una compensación de cuentas y Odebrecht tendrá que completar las indemnizaciones sobre la base del abono que habrá hecho una vez concluido este proceso de negociación, si es que resultare una diferencia a favor del Estado ecuatoriano. Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Vamos a una pausa y al regresar estará Gabriel Guzmán, el presidente de la Comunidad de Alojamientos Temporales del Ecuador. Vamos a hablar sobre el reglamento del alojamiento privado para usos turísticos que ha levantado una ola de protestas. Ya le contamos por qué. Con 20 minutos. El 31 de julio la ministra de Turismo firmó el acuerdo que contiene el reglamento de alojamiento en inmuebles para uso turístico. Esto tiene que ver con Airbnb, la plataforma digital que opera a nivel mundial para ofrecer alojamiento. Gabriel Guzmán, presidente de la Comunidad de Alojamientos Temporales del Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi, comunidad en general. Es un placer poder estar aquí en este espacio para poder defender los derechos que se ven vulnerados con este reglamento que la ministra busca implementarlo. Lamentablemente sin considerarnos, y hay que poner esta premisa en claro, que nosotros nunca fuimos invitados para desarrollar dicho reglamento. Incluso ni la misma plataforma fue invitada para poder tener un reglamento que se ponga en práctica y sea justo para todos los participantes. Lo que dice el ministerio es que busca regular el alquiler de viviendas o habitaciones de particulares a turistas interesados en los alquileres ocasionales, o sea, en la práctica, cómo funciona el Airbnb. ¿Por qué? Porque quieren que quienes lo hacen, es el argumento, también paguen impuestos, o para que no haya competencia desleal al sector turístico, como ocurre, pregunto más bien, ¿qué ocurre en otros países con plataformas como estas? ¿Hay antecedentes, por ejemplo, en América Latina? Por supuesto que sí. Mira, el tema es que nosotros tenemos varios canales, partiendo de la premisa que no es una actividad que se inicia ahora. Siempre creo que cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de rentar una habitación en la playa, de tener la oportunidad de poder compartir con nuestras familiares o amigos o contactos nuestro hogar. Así que actualmente la plataforma más importante en el mercado es Airbnb, la cual se está posicionando como una de las mayores oportunidades que tiene el turismo actualmente. El país debería ser amigo de este tipo de plataformas para que el turismo en sí sea mucho más mayoritario para el tema. El reglamento, de alguna forma, lo que está logrando es que se pongan trabas sustanciales para nuestra oferta, que la limitante automáticamente elimine más del 85% de nuestra oferta. Para dar un ejemplo, estamos basándonos en la data de AirDNA, que es una estadística a nivel mundial. Existen en el Ecuador 10.000 alojamientos temporales en dos modalidades. Básicamente el 50% es el que te permite alojarte dentro de un hogar en una habitación compartida. Para automáticamente queda eliminado en el reglamento. Claro, es decir, ustedes creen que por lo menos unas 10, en este caso 10.000 se verían afectados, pero yo le preguntaba sobre qué pasa en otros países, porque el reglamento lo que pretende es que la oferta privada de alojamiento responda incluso a estándares, porque es lo que están pidiendo, es decir, y que sea el gobierno el que controle. Pregunto, ¿puede hacerlo? Porque la experiencia lamentablemente en nuestro país es que pretexto de control es razón para más corrupción. ¿Cómo van a hacer para controlar? ¿Tendrían que entrar a los departamentos, ver si alguien está alquilando un cuarto o no en Airbnb? ¿Qué pasa ahí? En definitiva, el reglamento no tiene ni pies ni cabeza, no es algo que esté acoplado a las nuevas tendencias de economía digital, y por supuesto que en América Latina no existen precedentes de lo que está pasando en Ecuador. Lamentablemente el Ecuador ahorita se está haciendo ver no solo local sino internacionalmente como un país que impide o que limita este tipo de actividades que es el futuro del turismo. De hecho, en efecto, no existe
una limitación o la plataforma como tal no excluye tampoco a los hoteles. Actualmente casas de huéspedes, hoteles y hostales se venden en la misma aplicación. Lamentablemente un grupo de hoteleros, entiendo, y de otra parte la ministra como ente regulador han desarrollado este reglamento para definitivamente eliminar que la gente pueda tener ingresos adicionales extras, que no somos una industria como tal, somos, me refería a ser embajadores de un nuevo servicio que permite que este tipo de nueva tendencia turística, que son los millennials en general, tengan la oportunidad de poder tener este alojamiento económico, el cual está siendo parte importante de la economía del país. Hemos visto que en el último año han perdido aproximadamente 260,000 personas sus empleos. Al mismo año nosotros tenemos un índice alto de ingreso de nuevas opciones de alojamiento. Es decir, que el ecuatoriano lo que está buscando es tratar de tener los ingresos que solía tener antes, es decir, tener un ingreso adicional para poder sustentar su familia, ahora, para poder alimentar su hogar. Del otro lado, el sector hotelero dice que ese reglamento debió salir y hasta hace bastante tiempo porque eran necesarias regulaciones a estas aplicaciones como Airbnb para que no exista competencia desleal con quienes se dedican a la actividad hotelera porque están pagando impuestos, porque están pagando licencias, permisos. Y lo que pasa en la práctica es que la oferta de alojamiento no regulada ha impactado en el sector hotelero, al menos en un 30% de pérdidas, se refieren ellos. Entonces, si es que se requiere cierta regulación, de ser el caso, ¿hacia dónde debería estar encaminada para que no signifique una medida proteccionista que a la larga no va de la mano con las políticas que dice defender este gobierno? En ningún momento la calidad y la seguridad del turista está en juego. De hecho, esos son básicamente los principios por los cuales este tipo de negocios se mantiene y te da una categoría. De hecho, tenemos en nuestras plataformas una evaluación 360 donde se incluye no solo la evaluación de nosotros como establecimiento, sino también la evaluación al cliente, y la plataforma como tal nos categoriza y nos sube de nivel el momento que hacemos un trabajo excepcional. Es decir, que los argumentos iniciales de calidad y seguridad están completamente sustentados en la razón de ser de las plataformas. Lamentablemente, y eso lo dice porque el reglamento quiso poner hasta ciertos condicionamientos, o quiere poner ciertos condicionamientos, como qué debería cumplir quien quiere poner en alquiler una casa o con qué condiciones. Por supuesto, como te dije, el 50% lamentablemente no podría seguir operando en el país. Ellos nos dijeron que este reglamento tendría que ser acoplado a la ley de casas de alojamiento. Las casas de alojamiento que el Ministerio actualmente tiene como reglamento considera solamente infraestructuras completas tipo hotel, tipo hostal, de 2 a 4 habitaciones. ¿Qué pasa con el 65% de la gente que tiene una sola habitación que renta para que ingrese un turista? Automáticamente quedan fuera del juego. Luego nos queda un restante 50%, el cual con esta ley de condóminos que nos piden la autorización, quedarían igualmente exentos, ya que para hacer una reunión y que exista un acuerdo dentro de los condominios, estas reuniones son usualmente una vez al año. Es decir, que el reglamento, una vez implementado, lamentablemente lo que logra es que salgan del juego esta gran oferta, y el socio comercial, que actualmente maneja más de 150 millones de turistas potenciales que pueden venir a Ecuador, queda también vulnerado, y automáticamente a nivel internacional nos vemos como un país donde no estamos de acuerdo con esta nueva tendencia de turismo. Es decir, porque ustedes creen que en efecto turistas que usan estas plataformas alrededor del mundo, que por cierto es exitosa en muchos países del mundo, más bien ya no verían o podrían restringir sus decisiones de venir al Ecuador cuando no cuentan con estas plataformas operando. Pero en la práctica lo que el ministerio argumenta es que pueden operar pero cumpliendo ciertos requisitos. Pero el reglamento impone cargos a todos los que están interviniendo en la relación contractual de alojamiento. Pone tramitología para las personas que arrienden sus inmuebles bajo esta modalidad, obtener un registro de turismo, una licencia única anual de financiamiento o de funcionamiento, una prohibición de arrendar partes de un inmueble, es decir, no puede alquilar ya únicamente una habitación del inmueble o si tiene habitaciones compartidas, y además tiene que pagar un impuesto del 1 por 1000 sobre el valor de los activos fijos. O sea, lo que les están diciendo es: mejor, esto está tan complicado que ya no use esta plataforma o no ponga en alquiler
su departamento. Por supuesto, nosotros planteamos a la ministra que se vuelva a rehacer el reglamento, ya que no existieron los actores principales en dicha organización, es decir, nosotros como representantes de los alojamientos temporales, las plataformas como tal que entienden y saben del tipo de negocio que normalmente opera. Así que lo que demandamos a la ministra es que derogue automáticamente este acuerdo. Incluso entiendo que ya existen asambleístas que han solicitado el día de ayer, existen los estudios y cuál es el fundamento del cual nace este reglamento, porque de por sí nos están dando obstáculos importantes para poder seguir con esta actividad que lamentablemente solo trae beneficios al país. Estamos hablando de que un turista cuando viene al Ecuador por medio de nuestras plataformas no solamente se ubica en las partes turísticas habituales, sino más bien tenemos nosotros un portafolio de experiencias amplio, el cual hace que el desarrollo de comunidades, incluso rurales, se vuelva de cada turista, genera 10 actividades de empleo indirecto. Y esas son algunas de las observaciones de Gabriel Guzmán, el presidente de la Comunidad de Alojamientos Temporales del Ecuador, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y hablaremos sobre las reformas electorales que transparenten el proceso, que no le entregue el poder ni a aportantes privados que buscan favores ni a un Estado omnipotente. Breve pausa y analizamos eso. No se vayan. Enrique Pita fue subsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Rodrigo Borja, presidente del Tribunal Electoral del Guayas entre el 2002 y el 2003, también vocal de esa entidad y observador internacional en elecciones generales de Bolivia. Actualmente, en representación de Creo, integra el Consejo Nacional Electoral del que es vicepresidente. Enrique Pita, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días, gracias por la oportunidad. Permíteme hacer una fijación. Yo no represento a Creo en la integración del Consejo Nacional Electoral. Fui propuesto por Creo, no obstante que no tenía ningún tipo de vinculación con esa organización política, más allá de la confianza que ellos depositaban sobre la base de mi experiencia o mis gestiones pasadas. Por lo tanto, no significa aquello que represento intereses políticos ni de Creo ni de ninguna organización política. Estoy ahí para, aportando con mi experiencia, con mi capacidad, con lo que puedo ayudar respecto a la integración de la institución y a la transparencia de procesos, poner todo mi contingente para que eso se dé. Auspiciado por Creo, entonces. Por su experiencia definitivamente sí, propuesto por Creo, lo reafirmo. Por su experiencia electoral y su profesión de ingeniero, matemáticamente, ¿existe un sistema justo de repartición de escaños en elecciones pluripersonales o lo más equitativo es el sistema distrital uninominal o binominal donde ganan los más votados? Mire, desde el punto de vista democrático, lo lógico sería que los más votados sean los que ganen. Lamentablemente mucho se habla sobre el derecho de minorías y aquí yo fijo el criterio respecto a que nunca se ha definido qué son minorías o hasta dónde alcanzan las minorías, porque en un momento dado se podría dividir la votación para que un grupo que no alcanza un cierto porcentaje tenga acceso a puestos. Pero en definitiva lo más justo sería un voto o una persona, de tal manera de que quienes son los más votados ganen. Pero eso, claro, ha sido desvirtuado en el tiempo y hoy estamos concentrados respecto a qué es más importante, Hunt o qué es más aplicable o más justo, Hunt o Webster, por ejemplo. Y yo creo que definitivamente eso tiene que ser reformado en estas reformas que están siendo ingresadas a la Asamblea Nacional, porque Hunt es concentrador. Y quienes han respaldado Hunt tradicionalmente es porque tienen fortalezas electorales y respaldaron también las circunscripciones provinciales, circunscripciones dentro de las provincias para efecto de obtener mejores resultados sobre esa fortaleza. Yo creo que Webster es mucho más apropiado en este momento y tiene que implementarse en estas reformas que se van a dar. Es una falacia decir que el sistema uninominal favorece a las mayorías, porque en los distritos de clase media baja no hay ricos de candidatos, solo gente del pueblo que los partidos se excluyen de sus listas con frecuencia. Hay mayor representatividad y se facilita además la revocatoria del mandato, pero le quita poder a los partidos y sus élites. Allí radica el problema.
Mire, el problema radica en la integración de listas, el problema radica en fortalecimiento de las organizaciones políticas, en la obligación que deberíamos como Consejo Nacional Electoral, la sociedad mismo debería de exigir a las organizaciones políticas que tengan una mayor formación, que no sean de carácter caudillista, que de alguna manera también es cierto, existen estas escuelas de formación que permitan que aquellos que aspiran a desarrollar una vida política, a aportar con sus conocimientos y sus experiencias, puedan también ser considerados como candidatos. Pero mientras tanto, lo que hace la dirigencia es escoger a los más populares, a los más famosos, muchas veces marginan a quienes realmente tienen mucho que aportar para la sociedad, incluso en estos sectores no tan marginales, por llamarlo de alguna manera, y claro, eso hace que el ciudadano lo único que sirva es para votar, para elegir a quienes las estructuras de poder de las organizaciones políticas decidan quién es el candidato. ¿Cuál es la base de seguridad de un proceso electoral? El sistema informático. ¿Y qué le falta al sistema informático del Ecuador? Todo. Al sistema informático del Ecuador le falta todo. Le falta adaptarlo a realidades. Lamentablemente, y tengo que repetirlo una vez más, el sistema informático que tenemos fue un sistema informático que se estructuró durante la administración anterior. Y cuando me refiero a la administración anterior, eran los 10 años de administración correísta, que tenía muchos vicios y defectos, muchas porosidades, y que estaban precisamente orientadas a también poder manipular ciertas posiciones y ciertos resultados. Eso no se corrigió, eso está vigente ahora. Y recién ahora se está hablando de poder ajustar y arreglar. Pero el sistema informático es fundamental, transparentarlo. Pero de nada sirve tener nosotros un buen sistema informático si las personas que lo operan no son independientes de estructuras políticas, no son personas que nos garanticen a todos, a la institución, a la ciudadanía, a las organizaciones políticas, de que son transparentes y que van a cumplir con su obligación, y que en algún momento dado, porque no hay un sistema perfecto, no van a aprovecharse de alguna porosidad o alguna permeabilidad para hacer alguna suerte de favor o de servicio a quien lo ha puesto en ese sitio. ¿Y ese riesgo lo tenemos hoy? Pero claro que sí. ¿Por el sistema y por la persona? Pero claro que sí. Yo lo he afirmado, lo hemos afirmado con el consejero Verdesoto y no tengo ningún empacho en repetirlo en este momento. Y lamentablemente tengo que repetirlo, no obstante que con el consejero Verdesoto hicimos en su oportunidad denuncias serias sobre gravísimas irregularidades sobre la base de esa permeabilidad y esos vicios y defectos del sistema informático. Nunca, y enfatizo en nunca, hemos sido convocados a presentar, aunque sea para que no digan que somos ridículos, que nosotros nos hemos equivocado. Jamás se ha considerado al interior del Consejo Nacional Electoral nuestra opinión. Hoy se está hablando incluso de que se están trabajando con la academia, que se están haciendo estudios para integrar el sistema informático, sobre la base de qué evaluación interna, por Dios. Cuando nos hemos sentado al interior del Consejo Nacional a evaluar los resultados, cuáles fueron los vicios y defectos o cuáles fueron las bondades del sistema que en un momento dado hay que sostenerlo. Eso no se puede hacer. Ingeniero. No puede desarrollarse una institución sin un plan estratégico y no lo tenemos. El Código de la Democracia manda un registro electoral con contenido diferente al registro civil. En el electoral solo pueden estar quienes ejercen el derecho al voto. ¿Se puede decir que hay función electoral independiente si el registro electoral depende del registro civil del gobierno? Excelente pregunta, yo estoy de acuerdo con usted, no existe tal cosa. Nosotros como Consejo Nacional Electoral podríamos incluso aprovechar hoy el hecho de que podríamos levantar un padrón biométrico nuevo, de tal manera de que sea independiente al padrón del registro civil. Pero esto no se puede hacer ahora. Esto vamos a tener que esperar a las elecciones del 2021, porque podríamos aprovechar que en el momento que se están realizando las elecciones, cuando el 75% de los ecuatorianos se acercan a votar, establecer un mecanismo para que esas personas puedan votar. Perdón, para que esas personas puedan identificarse
y dar sus datos para crear este padrón independiente del registro civil y podamos tener nosotros la autonomía de manejar esa información. Ahora, mire usted. Sí, yo quería preguntarle, y brevemente, ingeniero, ¿el control del gasto electoral se debe hacer sobre los partidos o sobre los candidatos que recaudan y gastan? Sobre los dos. Pero esto tiene que ser en línea, tiene que ser inmediato. No podemos esperar que concluya un proceso para que después de 15 días nos entregan papelitos y nosotros recién en ese momento, que no somos investigadores ni tenemos la capacidad para hacerlo, hablo como institución, ponernos a investigar estas cosas. Esto tiene que ser en línea para que la ciudadanía sepa que usted, yo o cualquiera está aportando y podamos nosotros también en línea saber en qué se está gastando por parte de las organizaciones políticas. Hay que transparentar todo para efecto de que la ciudadanía confíe. Enrique Pita, gracias por participar en Contacto Directo. A sus órdenes siempre. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan todos un muy buen día.